que es uno de los pocos espacios que queda para los vínculos reales, fuera de lo digital. ¿Qué hace rentable un gimnasio? Tener un modelo de negocios claro, ser eficiente en la elección del lugar, con una buena propuesta agrandás el mercado. Por eso no franquicias. Yo quiero tener el control de la experiencia del usuario en todos los lugares donde está mi marca. ¿Cómo te llevas con el sindicato? Muy bien, tengo muy buena relación. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se llega de tener un local a una cadena? Pero yo tenía la idea de formar una empresa. ¿Pero vos querías armar una red de gimnasios ahí? No, la verdad que no. La dinámica de la acción nos llevó a eso. ¿Cómo ves a la Argentina para 2050? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 2050 y hoy tenemos como invitado a Fernando Storchi, fundador de Megatron, fundador y dueño de Megatron, licenciado en Administración de Empresas por la UBA. Megatron es una de las principales cadenas de gimnasio del país. ¿100.000 socios tiene en este momento? 180.000 socios tenemos como grupo Megatlón. En 30 sucursales. Sí, lo que pasa, tenemos otra marca que se llama Fitter, La tenemos ahí con 14 sucursales. que tiene 18 ahora. Va creciendo. Va creciendo. Desde que aparecen las Estamos noticias. en un momento de expansión. Una pregunta, ¿sos profesor de educación física? No, soy licenciado en Administración de Empresas ¿Esa lo tenemos? y un deportista frustrado. Ex deportista frustrado. Esa nos lleva directamente a donde queremos empezar. ¿Cómo fue tu infancia y tu relación con los deportes? Bueno, yo nunca jugué profesionalmente a ningún deporte, pero jugué al fútbol, jugué al rugby. En la universidad jugaba en la UBA al fútbol con mis amigos. Teníamos un equipo que no avanzó demasiado las categorías, pero me encantaba jugar, pero no era bueno. La verdad que es eso. Y al rugby también. Siempre fui muy apasionado, me entrenaba, muy voluntarioso, pero no tuve talento para los deportes. Y bueno, creo que busqué una venganza, ¿no? A través de generar una compañía que esté vinculada al deporte. ¿Estudiaste Administración de Empresas ya pensando en eso, en que ibas a generar la compañía, o fue algo que se te ocurrió mientras que estudiabas? Se me ocurrió, yo siento que tenía como un espíritu emprendedor, ¿no? Que eso lo tuve desde pequeño, y de hecho empecé con algunos pequeños emprendimientos que no tenían que ver con la actividad física. Yo hacía fotografía y empecé a sacar fotos en partidos de rugby, vendía las fotos. ¿A qué edad eso, más o menos? Y a los 18, 19. ¿Era foto analógica? Analógica, yo iba con mi cámara, iba a colegios, un poco socialero. Después organicé terceros tiempos en clubes de rugby. Todos los sábados y domingos yo me la pasaba entregando todos los terceros tiempos para dar una solución, porque antes se compraba cada uno. ¿Qué hacías? ¿Gastronomía, digamos? Sí, un poco de gastronomía. Bueno, después trabajé en una compañía financiera. Creo que fue el único trabajo. Tuve 2 trabajos en relación de dependencia, pero yo siempre estaba con la idea de tenía en la cabeza formar una empresa. ¿Tu viejo qué laburaban? Mi viejo era italiano, llegó a la Argentina en el año 52, cuando tenía 19 años, con su familia después de la guerra, todos inmigrantes italianos, y él empezó trabajando en una empresa constructora, era maestro mayor de obras, y después de un tiempo bastante largo armó su empresita constructora con otro italiano, y fue creciendo y fue un emprendedor. O sea que había cultura empresaria en tu familia. Sí, había cultura empresaria. ¿Hermanos? Tengo 2 hermanas, una es psicoanalista, la otra es escribana, así que... ¿Van a Megatron? Van a Megatron. ¿Y vos vas a Megatron? Sí, obvio, claro. ¿Cuánto ¿A qué sucursal vas? ¿Sabe la gente que sos el dueño cuando entras? Creo que sí, porque en general voy a la de Núñez y hay como una comunidad en los gimnasios, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante que sea, porque es como un club, ¿no? Es como entrás y saludás, no como dueño, pero yo veo que pasa entre la gente, ¿no? Y sobre todo pasa hay un fenómeno que es muy interesante, que es el de las clases grupales, ¿no? Donde nosotros en Megatron tenemos 18.000 clases grupales por mes, con 60 actividades distintas, y ahí se forman como pequeñas tribus de 30, 40 personas con su profesor, y que se empieza a dar una dinámica social súper interesante, ¿no? Qué sé yo, las señoras de gimnasia acuática
que después se juntan para jugar al buraco, o los que hacen spinning y salen a rodar el fin de semana. O, bueno, y está bueno eso, está bueno y es... Pero no te dicen, che, este aparato no anda, Sí, me dicen. Fernando. Sí, ¿Sí? sí, Ah, o sea que te ubican como el dueño Sí. No, te quiero dar... vi una máquina en no sé dónde, que yo, ¿por qué no la traes? O no me gusta el profesor de tal... No, sí, me dicen. ¿Cuántas veces por semana vas a Megatron? Y entre 3 y 4 veces por semana. ¿Y cuánto tiempo? Y me quedaré 1 hora y media. ¿Tenés una rutina? Entreno con un profe en un grupo y que tengo un horario flexible y no, yo no tengo hago lo que me dice el profesor. Ahí soy un soldado y lo que me dice el profesor yo lo hago, no discuto. ¿Cuál es el promedio? O sea, esos números tuyos, 3 o 4 veces por semana, ¿son los del cliente promedio? ¿Estás por arriba, por abajo? Eso es un poco por arriba. Están 7 veces, entre 7 y 8 veces mensuales el promedio, la gente que entrena en Megatlón. ¿Qué hace rentable un gimnasio? Y tener un modelo de negocios claro, ser eficiente en la, bueno, si me voy un poquito más atrás, en la elección del lugar, en la cantidad. La ubicación, o sea, la propiedad Sí. es importante. La locación es fundamental. ¿El modelo cómo es? ¿Vos sos el dueño de los locales? ¿Los alquilás? ¿Cómo Los alquilamos, franquiciás? nosotros alquilamos 50 propiedades. Ok. Sí. Una sola tenemos, pero sí, el resto los alquilamos. Y ahí no está te- tu ojo para elegir la propiedad. Sí, no tenemos franquicias, toda la operación es propia. Sí, no solo mi ojo, sino hay un equipo de trabajo, pero sí, hay una experiencia, son 30 años de recorrido que nos hace pifiar menos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el momento de elegir. ¿Fijas cuántos gimnasios de barrio hay en la manzana, esas cosas? O... Puede ser, pero no subsidiariamente, no es lo central. Nosotros creemos que con una buena propuesta agrandás el mercado, que no es un juego suma cero. Que cuando llegas a un lugar y después aparece otro, se va ampliando la oferta y eso genera una demanda. Yo estoy convencido de eso. Ahora, la propuesta tiene que ser buena. En general, cuando nosotros llegamos a un lugar, no cierran los gimnasios de barrio. Encontrarán su nicho, su especialización, tienen su comunidad, sí, van a estar más demandados para mejorar el servicio, seguramente. Vos me preguntabas qué era importante. Bueno, la ubicación es fundamental. La cantidad de metros, porque para desarrollar un buen programa de actividades necesitas una cantidad determinada de metros. Después tenés que ver si el modelo es con natatorio, sin natatorio. Eso depende de la ubicación ¿Has construido natatorios? Sí, tenemos 18 centros con natatorios. Sí. ¿Y de esos cuántos construiste vos? Y te diría que todos. En todos. Ah, no, porque capaz que como hay algunos que son en clubes ya estaba y Sí, ustedes hay lo algunos en administran. clubes, pero los refaccionamos todos, porque eran natatorios tal vez que tenían mucha profundidad, nosotros le quitamos profundidad, hicimos las piletas más seguras. En general son estructuras... Porque es una que inversión tienen grande, mucho- me imagino, ponerse a hacer un natatorio. Sí, o a claro. refaccionar. Sí, grandísima. Sí, la verdad que sí. Y esto de los clubes, que hay clubes que tienen natatorios de los años 50, 60, que estaban abandonados, y así fue nuestra primera etapa en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entrando a clubes de barrio, muchos vinculados al fútbol, donde la parte social y deportiva estaba casi en segundo plano y bastante abandonada, con buenas ubicaciones, con buen metraje, pero sin gestión. Sin gestión porque el foco estaba puesto en otro lado. En los clubes de fútbol me acuerdo cuando ingresamos tomamos la concesión de la sede de Racing hace 30 años, o sea, hoy estamos todavía, inauguramos en el año 95, había un árbol gigante en el medio del natatorio, gigante, que tenía por lo menos 15 años, o sea... En el medio del en agua. el medio del agua, está abandonada la pileta. Sí. Casi le podrían No haber en el hecho- agua, estaba en la pileta vacía como un árbol que había crecido. O sea, que había- para sacarlo podían tener un problema con ambientalistas, que se Y abrazaron sí, al árbol sí, porque sí. dijeron... Sí. Pero una duda, porque la otra vez hablaba el dueño de Todo Moda. Bueno, ellos, para elegir la locación, que también es clave, usan ya directamente un programa. Sí.
machine learning que el que les lee. Por ejemplo, ustedes es un poquito más intuitivo. Bueno, a ver, Martín Castelli es un genio y tiene, no sé si 800 o 1000 tiendas, ¿no? Entonces, y en muchas, hablo de todo modo, ¿no? En muchas ubicaciones de Latinoamérica. Yo creo que requiere sí o sí un programa de ese tipo. Son tiendas pequeñas, Sí. muy, muy, muy pequeñas, y nosotros tenemos locales hasta de 4000 metros. Claro, Entre o sea, 1000 y es donde 4000 aparece la metros, oportunidad de comprar esa superficie. imposible. O desarrollamos el negocio o compramos. No, no. Y muchas propiedades son incomprables. Las propiedades de los clubes no se pueden comprar y está bien que así sea, ¿no? Que sigan manteniendo su identidad. Y a la hora de definir la cantidad de servicio, bueno, estaba el natatorio, no, supongo que eso depende de la infraestructura, pero la ubicación influye en qué servicios va a ofrecer Megatron en ese barrio, por el perfil que tiene ese barrio, como gente mayor o gente menor. Sí, sí. A ver, cuando vemos perfiles de barrios que tienen un rango etario más alto, vamos con una propuesta que tenga más que ver con cuerpo y mente, ¿no? Yoga, todo lo que tiene que ver con estiramiento, gimnasia postural. Sí, agregamos todo lo demás, pero hacemos un doble clic ahí y ampliamos esa parte de la oferta. Y en relación a la pirámide de ingresos, ¿también ajustan el servicio? No, yo te diría que nosotros estamos posicionados en clase media alta, y justamente cuando lanzamos Fitter en el año 2018, hace 7 años, pensamos, el racional fue 6 o 7% de la población en la Argentina va a gimnasios en forma habitual. En Estados Unidos está entre el 20 y el 25%, en Europa en el 15%. Hay que hacer una propuesta para ganar más mercado, para poder crecer, y necesitamos sí o sí bajar precios. Es una propuesta más eficiente. Entonces la empecé y apuntando sobre todo a un público más joven que tiene otro presupuesto. Y en esa propuesta, bueno, bajamos los natatorios, los sacamos de la propuesta. El programa de clases grupales de Megatlón es súper variado, tiene 60 actividades distintas. En Fitter hay 5 o 6. Optimizamos cada metro cuadrado en el layout, en el diseño de la propuesta de servicios, como para bajar todos los costos que se puedan bajar y llevar y traducirlo en un menor precio para el público, ¿no? Y para poder entrar a lugares donde no llegamos con Megatlón. Esa fue la idea y está funcionando bien. Ya abrimos 18 sucursales, tenemos 3 en obra. 3 de esas 18 están en Uruguay, que fue un mercado en el que ingresamos después de la pandemia. Nos está yendo ¿Llevar un muy bien. Fitter uruguayo o llevar un Fitter y Fitter, Megatron? Fitter. ¿Fitter solo? Sí. ¿Por qué decidieron llevarla low cost? Porque entendimos que era una propuesta más simple, que el uruguayo es más austero en su forma de consumir, y tal vez ahora sí está la posibilidad de ingresar con un Megatlón, y de hecho lo vamos a hacer el año que viene. ¿Y a Fitter a dónde llegaron dentro de Argentina? A Fitter por ahora estamos en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, bueno, en Lomas, Adrogué, y el último que abrimos está en Danielo, en Vaca Muerta. No, perdón, ahí abrimos con Megatlón. Fitter, tuve un lapsus ahí, porque estuvimos pensando si íbamos con Fitter o con Megatlón, y finalmente fuimos con Megatlón. Y Fitter por ahora está concentrado en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y Uruguay. ¿Y Megatlón en qué provincias, Fernando? En Megatlón estamos en Capital Federal, también en Gran Buenos Aires, Pilar, La Plata, Córdoba, Rosario y Anielo en Vaca Muerta, que fue una experiencia
súper interesante. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dijiste acá, guita, voy a abrir uno? No, nos llamó Si dudó con Fitter, se ve que en tanta plata no confías que había. ¿Eh? Si dudaste si era Fitter o Megatron. Sí, lo pasa, hay ingresos muy altos en Vaca Sí. Muerta. Toda la industria del petróleo paga muy bien y lo que nos llamó un emprendedor allá que está desarrollando, que ya hizo un hotel y una clínica y está todo en construcción, o sea, todo en pleno desarrollo. Se respira, estuve hace 3 semanas y se respira un aire como de mucho trabajo, de mucho de futuro, ¿no? De producción, falta mucha infraestructura y la gente no tiene mucho para hacer fuera del trabajo, ¿no? Porque todavía no hay tejido social, son todos nuevos, no hay conexiones y el gimnasio Claro, se van a ir a conocer ahí, se van a ir a reunir. Y arrancó re bien y la gente sale de los pozos y se va con sus mamelucos al gimnasio. El gimnasio como espacio de sociabilidad. Sí. Incluso como espacio, ¿cómo decir? Erótico afectivo de sociabilidad. Sí. ¿Lo tienen en cuenta cuando diseñan el layout, sobre todo en Megatron? No en el momento de diseñar el layout, pero nosotros sabemos que se van a dar muchos vínculos ahí, ¿no? Porque es uno de los pocos espacios que queda para los vínculos reales, ¿no? Fuera de lo digital. Ahí hay conexiones. Nada, Sí, es un espacio relevante el gimnasio. Por eso digo. En algunos casos sí, es un espacio donde se dan vínculos de todo tipo. Amistosos, amorosos. Pero no, o sea, a la hora de pensar, no sé, un espacio que sea de sociabilidad nada más, para hablar un rato, no. No. Todavía no dieron ese paso, pero lo estás analizando también, ¿no? Se da naturalmente, ¿viste? Uno abre el lugar y los vínculos empiezan a fluir y es súper interesante la dinámica. ¿Con qué compiten, Fernando? Porque vos me decías, nosotros creemos que cuando llega un Megatlón no es que van a cerrar los gimnasios de barrio, sino que se van a especializar y como que se complementan porque amplías la torta. Pero ¿y con qué, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿compiten, por ejemplo, con Netflix? Con el tiempo que la gente le dedica a Netflix, compiten con, no sé, con el running, con la gente que se corta y va a correr sola. ¿Con qué sentís que compiten? ¿A dónde comerían para agrandar esa torta? Primero, porque me imagino que lo que estás buscando es el tiempo libre de la gente, ¿no? Estás sí. parado en ese universo. Primero yo creo que competimos contra el sedentarismo, ¿no? Ese es nuestro gran competidor. Porque, a ver, en un país donde más del 50% de la población no hace actividad física, donde el 60% tiene sobrepeso, hay 28% de la población que tiene niveles de obesidad. La obesidad infantil es un problema. En Estados Unidos hay mucha más obesidad y por los datos que vos 25%. Sí, bueno, está bien. Y, a ver, ese es el contexto, ¿no? Y después sí, con el tiempo, porque cuando vos decís, ¿por qué no haces esa actividad? Porque no tengo, la primera respuesta es porque no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, ahí, porque no tengo tiempo y también lo que hay que hacer es amigable la actividad física, porque para muchos el médico te manda a hacer actividad física, es un plomo, ¿viste? Que te dice, uy, tengo que ir, y hay gente que hasta que no incorporás el hábito, es difícil, la verdad es complicado. Nosotros trabajamos mucho en esos primeros 45, 60 días para que puedas conectar con la actividad física y que después empieces a sentir los beneficios de la actividad física. Por esto de las endorfinas, que liberas endorfinas, es verdad, te sentís mejor. Es verdad. Yo voy y doy fe, cuando llegas a tu casa, bueno, te sentís mucho mejor. Te sentís mejor, sentís que te haces bien, es como todo positivo, no tiene como contra, ¿no? Y vos tenés a la comunidad médica bombardeando a toda la población diciendo, bueno, hay que hacer actividad física. Hoy la gente vive mucho más tiempo que antes. La expectativa de vida es más alta porque la farmacología te sostiene, te hace vivir hasta los 90 años, pero hay que ver cómo llegás también, ¿no? Y vos podés llegar bien y tener una longevidad muy saludable, ¿no? Y creo que eso es un concepto nuevo que está ingresando, ¿no? Bueno, ¿cómo vivo después de los 70, después de los 80? Y veo gente de 80 años entrenando y entrenando fuerte, ¿viste? O sea, vos sentís que la barrera es más mental de gente que le da paja ir al gym que de que se tira mirando Netflix. Se queda tirada mirando Netflix. Sí. Netflix claramente es un competidor, del tiempo. El tiempo es oro, ¿no? Es lo único que no
no le sobra a nadie, creo. ¿no? Y te paso al lado oscuro de todo eso, porque también Sí. hace unos años se hablaba se le decía adicción al gimnasio, pero en realidad ahí lo que había eran otros cuadros Sí. psicológicos. Pero es cierto que a veces hay un mal uso del gimnasio. Mm. ¿Ustedes cómo te dan una política de responsabilidad empresarial para detectar algún caso de una persona que está pasando demasiado tiempo en el gimnasio, que lo está usando mal, que tras el uso del gimnasio se haga algún tipo de patología? Sí. Mirá, los protagonistas principales en la actividad de gimnasio son los profesores de educación física. Nosotros tenemos casi alrededor de 1000 profesores trabajando en la compañía y ellos tienen un ojo muy, muy clínico en ese sentido y detectan situaciones sobre todo cuestiones que tienen que ver con trastornos de la alimentación en chicas jóvenes. No es súper usual, ¿no? No O es sea, algo lo que ves más sucede. por ahí que por el lado de la vigorexia, digamos. El otro término, me había olvidado, la vigorexia. La vigorexia. Bueno, pues, puede haber casos. Por ejemplo, nosotros limitamos el peso, que no vas a encontrar mancuernas de X cantidad de kilos en Megatlón. Hasta acá llegamos, ¿viste? No, si vos querés ir a levantar... Hacer una cosa de Jim Bro, andate a otro. Megatlón Sí. es otra cosa. Es otra cosa, sí. Ok. ¿CrossFit ofrecen? No, tenemos un concepto que se llama Megacross, que tomamos algo la estructura del CrossFit, pero le limpiamos, por decirlo de alguna forma, todos esos ejercicios que son los que estadísticamente generan mucho más lesiones. Porque sí, la gente se lesionaba y no estamos con esto de la máquina sos vos, ¿no? Como, ¿Pensás incorporar Parece una en algún boludez, momento ¿eh? algo más espiritual? Meditación. mirá, en la pandemia Tai chi. descubrimos Tai Chi tenemos, descubrimos el valor de la meditación, ¿no? Cuando todos estábamos encerrados y nos tuvimos que lanzar rápidamente a conectar con nuestros clientes en forma digital, ¿no? Cuando empezó la pandemia dijimos, la gente no puede venir a los gimnasios, vamos a tratar de ir nosotros a la casa de la gente y empezamos a desarrollar algo para lo que no estábamos preparados, pero lo tuvimos que hacer por una cuestión de necesidad y mantener el vínculo. Y me acuerdo de las clases de meditación. A la noche teníamos un profe, Nico Reutberg, que es de Córdoba. Empezaba la meditación y eran miles de personas que se conectaban y se sentía una energía muy particular. Después se fue diluyendo un poco, la verdad es esa, pero la meditación para mí me parece fantástica. O sea que puede ser que lo incorporen más. Sí. Todo lo que es cuerpo y mente, lo que tiene que ver con el yoga y todo eso lo tenemos bastante desarrollado y son clases muy buscadas, muy demandadas. Las clases de yoga son en el gimnasio. La comunidad yogi, ¿cómo toma clases de yoga en un gimnasio? Porque no es lo habitual. No es lo habitual, capaz que obviamente, y estamos trabajando en ese concepto, en cómo podemos un poco aislar esos espacios para que genere un clima especial pero igualmente se puede hacer. Obviamente, a ver, hay lugares especializados que seguramente lo harán mejor que nosotros, pero estamos en un muy buen nivel de yoga y las clases están llenas. Tus insumos, las máquinas, ¿son importadas? ¿Son argentinas? ¿Hay una parte importada, una parte argentina? Las máquinas son todas importadas. El equipamiento es todo importado. Casi no hay producción nacional. ¿Repuestos? ¿Cómo se arreglan? Y repuestos fue un tema en los últimos 2 años, 3 años, complicadísimo. Complicadísimo. Porque en el momento lo atamos con alambre, porque no podíamos importar los repuestos y bueno, ahora se liberó un poco más y estamos... ¿Y mantenimiento se lo ofrece la misma marca o ustedes tienen un equipo? Una parte sí, y nosotros tenemos un equipo muy desarrollado con especialistas en equipamiento. Es un equipo como de 8 personas que conocen de punta a punta. Tenemos un depósito propio con los repuestos y vamos, desarmamos máquinas, las armamos. ¿Tuvieron que desarrollar alguna tecnología ustedes para hacer funcionar una máquina que no conseguían repuestos o para adaptarla? Sí, reconvertimos máquinas, piezas que sacamos una máquina, pusimos en otra. O sea, tiene un taller, Megatlón. Tenemos un taller, sí. ¿Tiene un taller? Sí, tenemos un taller. Tenemos un taller que está en
en uno de los fitters en la parte de arriba, que es un depósito gigante, y ahí tenemos máquinas y tenemos taller y tenemos repuestos. ¿Y por qué pensás que las máquinas no se hacen acá? O me imagino que capaz que hay algunas más complejas que ya están medio como comoditizadas por algún otro país, pero hay unas que son más simples, ¿no? Sí, las máquinas mecánicas son más simples. Hay algo que se hace acá. Porque son pesadas, además, me imagino, para mover de un lugar a otro, para Sí. importarlas. Sí, porque no sé, porque no, me parece que no hay escala para desarrollarse acá. Y todo lo que producen máquinas se exportan en el mundo, ¿no? Hasta los brasileros exportan equipamiento. Y acá lo que hubo siempre fue para consumo interno. O sea que y vos traes máquinas brasileras. algunas brasileras, tenemos italianas, que para mí son las mejores. Ah, sí, mira vos. Sí, Technogym es una marca que está muy buena. Hay americanas y ahora está muy fuerte todo lo que es China. Sí, inclusive hay una marca americana que la compraron los chinos y la están desarrollando bien. Y son muy agresivos comercialmente los chinos. Así que- O sea, costos precios más bajos. sí, sí. O hay una están- diferencia en calidad, en oferta, en variedad. Y hay de todo en China. Vos podés comprar muy bueno y podés comprar, qué sé yo, estándar medio. por Estándar decirlo. para abajo. Sí. ¿Cómo es la relación con todos los suplementos? Los suplementos, nosotros no vendemos suplementos. La decisión. ¿Lo pensaste en algún momento? Dijiste, acá tengo un negocio. Lo pensamos, es algo que no termina de entrar en el mercado argentino. Si me preguntás bien por qué, no lo sé. De hecho, hay locales de GNC, que es una marca muy conocida en Estados Unidos, que abrieron en la Argentina y cerraron. Y no hay una cultura fuerte de suplementos. Es de nicho. Los venden, que a mí me llama mucho la atención, en las dietéticas, Sí, ¿viste? sí, Te sí, sí. venden, no sé, Pero es tu semilla idea de de chía. ampliar mercado. Semilla de chía y una pastilla con aminoácidos y químicos para hacer crecer Pero tu los idea de ampliar músculos. mercados, ¿ahí no te interesó generar vos la demanda? Sí, yo creo que la mayoría de los suplementos, lo que tienen los suplementos está en los alimentos, ¿no? Y no soy un ferviente defensor de la industria de suplementos dietarios. ¿No te ¿no? parece que Eh, no sé, tal vez habría que hacer un esfuerzo por generar la demanda. Y como no es un negocio que me entusiasme, también no lo empujo. ¿no? Claro, además que en tu público capaz que ya es más medicinal, o sea, no es el pibe de gimnasio que se quiere inflar, digamos, que va Igual que los va a pibes comprarte consumen creatina. y no sé, consiguen, no sé, por Mercado Libre se compran sus suplementos y nosotros sí hacemos mucho hincapié. Che, fíjate lo que consumís, en bajar esa línea, ¿no? Que sean marcas reconocidas, que no tomen nada preparado por no se sabe quién, porque. Y en transmitir este mensaje que no hay que tomar atajos, ¿no? Esto es una disciplina, vos tenés que cuidar tu cuerpo, estar bien. Ustedes tienen un paradigma más humanista, digamos, no tan químico, Para- tecnológico. No, cero química. No. Y en el perfil de usuario, de cliente que tiene, ¿cuánto fisicoculturista o persona que busca tener un cuerpo muy trabajado tiene y cuánto de usuario normal que quiere estar en forma? Yo no creo que llegue al 1% físico, los que son más patos, por decirlo de Claro, alguna más forma. patobas. Sí, 1%. 2, sí, no ese. Sí, ves gente muy marcada, muy trabajada, pero no ves el físico-culturista en el Megatlón, es muy difícil que lo veas. Oh, Van a otros lugares. fisiculturista en realidad es una disciplina. Yo me refiero, sí, no quiero usar la palabra patobito. Bueno, está bien, sí, sí. ¿Cuánto de esa El persona inflado. muy laburada, que ya uno... Ahora, digo esto, y por otra parte, digo, el entrenamiento de fuerza es buenísimo para la gente. Es una muy buena actividad y que se empezó a redescubrir su valor en los últimos años, inclusive para gente grande, ¿no? Cuando dicen más de 50 años empieza el proceso de sarcopenia, perdés masa muscular, tenés que hacer fierro sí o sí.
Y, Pero no fierro para estar... incorporar mucha proteína, ¿no? Sí, Como que- sí, mucho fierro y las mujeres también. Antes era un lugar medio vedado para las mujeres, la sala de musculación, el levantamiento de pesos, y ahora están casi... ¿Son un problema los celulares? Son... Gente que se los olvida, gente que los pierde, gente que se queda boludeando y no está como desconectada dentro del gimnasio. voy a cuidar la respuesta porque, no, porque en el celular está el código QR que te permite ingresar al gimnasio. Entonces nosotros podés ingresar de otra forma también, pero vos llegás al gimnasio, ponés tu QR, ingresaste con un lector y después nosotros tenemos... Nos gustaría que sea un lugar más celular free, en el sentido que para La estimular escuela y todo el gimnasio, ¿eh? los dos lugares, que la escuela y el gimnasio sean los dos Sí, lugares donde sí, hay que sí. estar sin... Es más, tenemos diseñado unos pequeños lockers que son chiquitos para guardar el celular y te llevas tu llavecita. ¿Cuántos se usan? Y está fácil. ¿Cuántos se No, usan? se usa, algunos los dejan, pero lo que sí ves, sobre todo los más jóvenes, es que entrenan, tienen su influencer y su entrenamiento lo tienen ahí. No, aparte de la música también. Sí, están conectados con su música. Sí, están muchos. Pero también se pierden, ¿no? En general se devuelven, pero... Uno le apoya una pesa arriba del otro y se lo rompe. Ha pasado, uno le pisó el celular a otro y tienes que dirimir ahí situaciones, actuar como la juez de paz. justicia, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí pasamos un poco a la historia de la empresa. Empezaste en el 92 con Partenón. Sí. ¿Eran canchas de fútbol y pádel? 3 canchas de fútbol 5, 2 de pádel y un pequeño gimnasio. Lo abrimos en enero del 92. ¿Cómo fue tu visión de negocios? ¿Cómo te fondeaste? Sí, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se llega de tener un local a una cadena? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, perfecto. Primer local, yo estaba terminando la facultad en la UBA y dije, tengo ganas de hacer un emprendimiento deportivo. Yo jugaba mucho al fútbol con mis amigos y empecé, dije, a ver, ¿cómo es esto de las canchas de fútbol y de pádel? Y me recorrí casi todos los centros que había en la ciudad, averiguando, y me iba a la mañana, iba a la tarde, miraba las horas, anotaba. Hice una investigación de mercado muy, muy casera. Estaba yo solo. Bueno, pero tenías la formación de administración de Sí, empresas. sí, o sea, sí. Y bueno, y cuánto valía la hora, el factor de ocupación, el cálculo, la lluvia. Bueno, y ahí me armé más o menos una idea y salí a buscar un terreno que lo conseguí en el barrio de... Busqué un montón, vi muchos. En el barrio de Floresta. Ah, creí que eras de Floresta vos. Yo soy de Devoto. Ok, bueno. Estás en la zona. Estoy en la zona. Espiritualmente está en la zona. Estoy en la zona. ¿Vos Sí. sos de Floresta? Yo soy de Villa del Parque, La Paternal y también un poco la zona. Y ahí, este lugar está cerca de Segurola de Juan B. Justo. Era una estación o un estacionamiento, una línea de colectivos que estaba medio abandonada, todo de tierra, y un terreno que estaba bueno. Y ahí lo vi, pude dar con el dueño, empecé una negociación, le pedí dinero a amigos, a familiares, me habían dado un dinero para comprar un departamento, porque yo me había casado, tenía 24 ahí, yo ya me había casado. Ese dinero no lo puse en el departamento, lo puse en este terreno. Tu mujer feliz con esa. Y alquilamos y bueno, así fue, Friends and Family al principio. Tampoco era una gran inversión, pero estaba bueno el complejo. Estaba bueno. De hecho, hoy existe todavía, tiene más de 30 años. Y estando ahí, el lugar funcionaba Hoy bien. existe que lo vendiste. Bueno, es una historia personal. Sí, Yo, te divorciaste y se lo quedó tu ex. Algo parecido, algo así. bueno, está bien. Y estando ahí dije, bueno, pero yo tenía la idea de formar una empresa, ¿no? Dije, yo quiero desarrollar, no me quiero quedar acá. Dije, bueno, ¿cómo hago? No iba a poder repetir esto de comprar otro terreno, bueno, ya no se dan las condiciones.
Y me acordé de los clubes donde yo jugaba al fútbol y fui a un par a presentarme. Dijeron, yo tengo este complejo, y me gustaría gerenciar este espacio, pues yo los veía medio abandonados. Al principio me dijeron que no, hasta que ahí yo tenía un amigo mío, me dijo, mira, a la vuelta de mi casa hay un club que está medio abandonado. Bueno, lo fuimos a ver y ahí nos dieron la concesión de una cancha de fútbol, pero ese club tenía, aparte en el centro, unas instalaciones muy abandonadas, con una pileta, con gimnasios, y bueno, ahí en el año 93 tomamos la primera concesión, hicimos una sociedad, vendimos casi el 50% de esa sociedad para inversores para poder hacer la inversión, empezó a funcionar, funcionó bien, nos vienen a buscar de Racing y ahí hubo toda una etapa donde vos decías, ¿pero vos querías armar una red de gimnasios ahí? No, la verdad que no. No sé, la dinámica de la acción nos llevó a eso. Pero no repitieron canchas, o sea, pasaste de la cancha de Floresta a los gimnasios. Sí, a los gimnasios. A los gimnasios con natatorios. Y fue así, pero no, sin marca. Cuando vamos a Racing, después vamos a All Boys. ¿Agarraste la crisis de Racing? Toda, de punta a punta. ¿Cómo fue eso? Fue tremendo. Fue un máster en supervivencia. Claro, porque iban cambiando las autoridades y vos agarramos. El año 95, después Racing quiebra en el 98, agarramos toda la... Agarraste campeonato también, ¿no? Agarré campeonato. La intervención judicial, el gerenciamiento, después la vuelta a la normalización. O sea, nosotros fuimos los únicos que nos quedamos ahí. No fuimos nunca, ni en los peores pasaban los jugadores, pasaban los técnicos. Pero tenías que revalidar, el contrato se mantenía, en un momento te lo cuestionaron. Todos lo cuestionaban y después decían, pero esto está bueno para el club. Y todos lo dejaron. O sea, negociamos con todos. De hecho, me acuerdo de la inauguración vino Diego Maradona, porque era el técnico de Racing en ese momento. Con Carlitos Fren. Sí, y estuvo Mirta Legrand también. Así que sí, pasamos todas en Racing. Fue un proceso... ¿Cómo es el arreglo con el club? ¿Qué le queda al club? ¿Vos le pagás como un alquiler, un canon mensual, van a porcentaje? Hacemos una inversión muy grande en infraestructura y en equipamiento. Organizamos todas las actividades. Los empleados son todos nuestros. El club tiene un canon mensual. Okay. Generalmente tiene un canon mensual. Fijo. En algunos casos es importante. No, pero en general es un canon mensual que se va actualizando. Y la verdad es que no nos fuimos de ningún lugar donde firmamos un contrato. En los 30 años que estamos no cerramos ningún gimnasio. Y tenemos vínculos con clubes que a veces, como nosotros no nos metemos en el fútbol. Claro, pero ¿hay una negociación con el uso de las instalaciones o queda 100% para ustedes? Si el club te dice, che, necesito la pileta para tal cosa, no, ya está, ya es de Megatron. A ver, Defensores Belgrano, los jugadores tienen que hacer un entrenamiento, vienen a entrenar a Megatlón. Sí, es parte, después es como... Eso lo van negociando. Sí. ¿Te piden determinados servicios los clubes para los jugadores de fútbol? En algunos casos sí. Pero ustedes no tienen un modelo de gimnasio para clubes, según lo que se pida. Sí, tal cual. Eso depende más del preparador físico de los equipos, cómo orienta el entrenamiento. Pero... ¿Y por qué dejaste las canchitas de fútbol? Porque yo cada vez que veo yo juego también en canchitas de fútbol y cada vez que lo veo digo, esto es un negocio impresionante. Ahora estoy volviendo. Ahí me respondiste. Estamos desarrollando ahora, empezando un proyecto en Olivos que tiene 6 canchas de fútbol, 7 de pádel, un megatlón, una pileta al aire libre. ¿En qué parte de Olivos? En el Club Obras Públicas, que está en Irigoyen y El Río. ¿Sí? ¿Canchas de sintético? Sí. ¿De 5? De 5 y se hacen 2 de 8. Se hacen 2 de 8. Sí. Siguiendo con la historia. Y estamos viendo otros proyectos también. Estamos viendo algo en Quilmes. O sea que volvés a las fuentes. ¿Qué te hizo volver a las canchas? ¿Qué viste? Es una negociación. No, pero lo dejó, ¿no? Porque me parece que hay actividades que se sostienen en el tiempo.
¿no? Que pasan los años, pueden pasar 10, 20, 30 años. Y, Caso del fútbol, no sé si del pádel, eh, pero del fútbol. bueno, yo cerré, mis primeras canchas de pádel las cerré porque habían pasado. Sí. Claro, había pasado. Abrí en el moda. 92, en el 93 las cerré porque nadie más juega al pádel, fue rarísimo. Agarré la última ola, hice otra cancha de fútbol. Pero me parece que es inalterable. Puede venir toda la tecnología del mundo, la inteligencia artificial, lo que quiera, pero hay La cosas gente de la oficina o del laburo se va a juntar a jugar fútbol, sí, los amigos porque de la hay algo, secundaria se van a yo juntar. rescato eso de lo social, del encuentro, de los vínculos que se dan los gimnasios y es irreemplazable. Perdón, vuelvo un segundito a la pandemia. Cuando en plena pandemia nos decían los gimnasios van a morir porque la gente ya entendió otra forma de entrenar que es en sus casas y tiene todo y no hace falta de gimnasio. No, cualquier. Yo miraba que había una compañía que se llama Peloton en Estados Unidos que la compañía llegó a tener una evaluación de $50.000 millones, 50.000, hoy vale 3.000 creo, y cuando se le empezaron a levantar las restricciones, la gente volvía, pero hasta con más energía que antes, a recuperar lo que había perdido y a recuperar esos vínculos. Megatron recibió un premio en 2023 por la gestión durante la pandemia. Sí, mejores empresas, así que recibimos un premio, no solo por la pandemia, pero creo que tuvo que ver la pandemia, porque nos reinventamos. De hecho, eso me interesaba. ¿Qué sacaste de la pandemia como empresario? ¿Qué aprendiste? aprendí, primero que se te puede ir toda la mierda en 3 segundos, ¿no? Y que todo lo que construiste... Eso ya lo había aprendido en Racing. Eso ya lo había aprendido en Racing. Y que... Nada, que los cisnes negros existen, porque esto fue verdaderamente un cisne negro, y que cuando te enfrentás a una situación así, que para las cuales no tenés manuales, no tenés consultores, no tenés... Porque el empresario, y sobre todo el empresario argentino, está preparado para afrontar situaciones complejas, mayor inflación, menor inflación, crisis política, el dólar se te dispara, la tasa, lo que sea, te baja el consumo, pero para no tener facturación... No había nadie que te pueda ayudar. Y de repente, wow, 1.500 personas trabajando y nos bajaron la persiana. Fue ¿Qué hiciste durísimo. con el staff? ¿Tuviste algún tipo de IFE, ayuda del Estado, algo? Sí, accedimos a los... ¿se llama ATP eran? ATP. Sí. IFE era para familias. Sí, ATP, que te cubría una partecita, ¿no? Pero redujiste el staff. ¿Qué hiciste con el staff en eso? Lo mantuve, todo. Pagamos los sueldos todos los meses. ¿Cuándo pudiste reabrir? Estuvimos 7 meses cerrados en la primera etapa, abrimos para fines de octubre del 2020 y en marzo hubo un rebote de 3 meses, marzo, abril y mayo creo que fue en 2021. Largo, 3 meses. 3 meses después. Y yo quemé todo ahí. En la pandemia dije, bueno, all in. Y tenía tranquilidad, estaba muy angustiado, pero tenía mucha tranquilidad de decir, bueno, si tenemos que morir en esta, morimos peleando, pero yo dije, vamos a tratar de salvar la empresa, y era una ansiedad permanente. ¿Cuántos sucursales tenías en 2020? Y capaz que 7, 8 menos que ahora, o 30, ponele. No, teníamos, déjame pensar. Casi, sí, entre 35 y 40. Más de 30. Sí. Sí, ahora estamos en 50 entre Megatlon y Fitter. Y eso es como... Pero ahí, a ver, en momento, uno no se conoce hasta que está en una situación hiper compleja, ¿no? Es como que no te terminas de conocer y no terminas de conocer a la gente que tenés al lado. Y hubo un montón de aprendizaje, qué sé yo, gente que decís... que se puso la 10, ¿viste? Que lo veías medio apagado y en un momento de crisis se agrandó, otros que se achicaron, otros... pues pasa de todo, son momentos muy límites, ¿no? Y te acercan a tu verdadera esencia. Y yo entendí que había que... Yo puse todos mis ahorros, todo lo que teníamos preparado para... teníamos un proyecto de inversión para hacer, todo fue para cubrir gastos operativos y sostenernos y sobrevivir. Era como remar todo el día, decir, y era ese día, avanzabas, era un día, y sabiendo que en algún momento iba a aparecer la luz. ¿Te recuperaste? Sí.
¿100% de lo que metiste ahí? Sí, sí. Ah, bien. Recién ahora estamos ¿Tuviste terminando. algún socio o alguien que entró en pánico, se quiso ir, quiso vender? No, pues yo prácticamente no. Yo tengo el 90% de la compañía, no. Ok, ok. Bueno. La No hubiera sido decisión- la decisión es tuya. Y volviendo a los empleados, porque hablabas de que los mantuviste a todos. Perdón, hicimos cosas impensadas en la pandemia. En un momento nosotros entendíamos que ya estaban dadas las condiciones para reabrir y que el encierro era demasiado. Estamos viendo qué pasaba en otras partes del mundo comparado. Hicimos una marcha con el sindicato para para volver a abrir ¿Con qué sindicato trabajan? con UTEDIC. Es el sindicato. No lo conozco, es el sindicato. UTEDIC es un sindicato que tiene varias ramas, ¿no? Por ejemplo, tiene la AFA, es toda UTEDIC, tiene Mirá. clubes de fútbol, después tiene clubes de campo, asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Cómo te llevas con el sindicato? Muy bien, tengo muy buena relación. Muy buena relación. Yo soy presidente de la Cámara de Gimnasios, negociamos la paritaria con... ¿Ah, sos con presidente de la Cámara de Gimnasia? Sí. Y la verdad que tengo muy buen vínculo. Para mí, ¿Cómo elegís a la gente? quiero hacer un punto acá con los vínculos. Vos podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo, tener diferencias, porque tenemos diferencias y discutimos a veces, pero cuando generas buenos vínculos, me parece que ahí arriba podés hacer, no sé, podés tratar inclusive diferencias, ¿viste? Porque cuando hay confianza y vos sabés que no te van a meter una zancadilla o esto, no vale todo, me parece que está bueno, por más que haya momentos de no acuerdos, ¿viste? ¿Cómo elegimos a la gente? Yo tengo un equipo fantástico. En la alta gerencia, por decirlo de alguna forma, hay gente que tiene 30 años en la empresa, que está fanatizada hay muchos fanáticos de la compañía que si bien yo puedo ser... Ahora vuelvo sobre este tema porque creo que te estoy respondiendo a otra cosa. No, está bien. Yo puedo ser fundador, ser el presidente de la compañía. La empresa tomó una dinámica que es como una personalidad propia, como que tiene vida propia, que está influida por mí, pero está muy influida también por la gente que trabaja todos los días, ¿no? Es un proyecto colectivo, por decirlo de alguna forma, donde esa personalidad está muy impactada por la gente que, pues está bien, hay gente que yo elijo para trabajar, pero sí, cada uno le pone su impronta y deja su huella y nos divertimos mucho laburando y eso está bárbaro. Yo tengo 58 y me decís, che, ¿tenés ganas de retirarte? Y no. Te dan ganas de ir a la oficina de Megatlón, de estar con tu equipo. Sí. Pero yo estaba ¿Cómo pensando un elegimos a poco la gente? en la gente que está en los gimnasios, Sí. en la que es tu cara, digamos, tu mostrador con los clientes. Bueno, tenemos un equipo de recursos humanos. ¿Cuántos eran? Dijiste hace un rato. ¿Cuántos empleados tienen? 1000 profesores de gimnasia. Sí, en total, trabajando en la empresa, entre full time y part time, somos unos 1700. Bueno, Y mucho más que algunas industrias, ¿no? no, es una actividad de mano de obra intensiva. Sí, claramente. Aparte, mano de obra intensiva y tenemos muchas horas de operación. Abrimos a las 7, en algunos lugares a las 6, hasta las 11 de la noche. Son 2 turnos por día, sábado, domingo. Nosotros cerramos 3 días en el año. El ¿Conocés 1 de todos los mayo, locales? ¿Eh? ¿Conocés todos los locales de Megatlón? Sí. Por lo menos una vez fuiste, o más. Sí, los conozco todos. ¿Haces una caída de incógnito? Sí, no me gusta tanto, porque porque capaz que se pone un poco nervioso. No me gusta tanto por los demás. Capaz que le digo, che, estoy yendo mañana. Avisás, no es que te cae de repente. Sí. Y bueno, hay un equipo de recursos humanos y hacemos... ahí se selecciona la gente que va a ingresar. Muchos, porque nosotros tenemos un programa, ingresan por referidos de los propios empleados que están trabajando. Cuando vos referís a alguien para que trabaje en la compañía y pasa la entrevista y todo y entra a trabajar, tenés un premio por eso. Recibís un bono de... ¿Los profesores de educación física tienen un salario o son monotributistas? Los profesores que trabajan
que trabajan, por ejemplo, en la sala de musculación, están todos en relación de dependencia. Puede haber situaciones en profesores que, un profesor de yoga que da clases en muchos lugares, que ahí sí, pero los que trabajan, el staff permanente, están todos en relación de dependencia, en el convenio de UTEIC. ¿Hace falta una reforma laboral en Argentina? Absolutamente, sí. ¿En qué sentido? En el sentido, porque, a ver, si uno hace una mirada del mercado laboral en la Argentina, el sector privado formal emplea unos 6 millones de personas y ese número está fijo desde creo que 2011. Hace 14 años que no se mueve. Y la población ha crecido, hay un crecimiento vegetativo, o sea, en términos relativos bajó la cantidad de empleo formal y 6 millones no es nada. Y crece el empleo informal. Evidentemente hay muchos incentivos para ir a la informalidad y en nuestro sector se ve muy claramente, muy claramente. Es un sector muy informal y yo no los culpo, porque es como que la forma que tienen de sobrevivir algunos gimnasios. Debe haber 5.000 gimnasios en la Argentina, 5.000, 6.000, algunos son muy pequeños y son pequeñas pymes que trabajan como pueden, ¿no? Y porque es muy caro tener una persona en realidad, sobre todo es muy costoso. Si analizás, no tengo el número perfecto, pero de 100 pesos, que es el costo laboral total, capaz que el empleado se lleva 50. Y no está bueno. No. Creo que hay muchas ineficiencias y hubo un avance para mí importante en el sentido del tema de las multas, que también era de las multas laborales, que cualquier situación hace que se te multiplique por 3 una indemnización, y para muchas pymes eso es sinónimo de cerrar. Es cierre directo. Un juicio de capaz que 5 o 10 palos para una pyme la hace cerrar, y eso es moneda corriente. Entonces algunos dicen, bueno, yo voy por este camino, y es un problema para la Argentina, que no solo para nuestro sector, es 30-40% de la economía en negro tendremos. Están mal puestos los incentivos. Y creo que hay bastante consenso en que hay que hacer una reforma. ¿Y por qué no se logra? Bueno, porque me parece que hay intereses que son muy fuertes y que protegen un status quo de una situación que es de una quinta que no se mueve, que no crece, que no es dinámica, que no evoluciona, pero que asegura cierta protección para algunos sectores. ¿Esto lo hablan con UTEIC desde la Cámara? Sí, lo hablamos. ¿Y? Lo hablamos. Igual con UTEIC tenemos un convenio que no sé si habría que modificarle demasiadas cosas, ¿no? A mí no me preocupa particularmente el convenio, pues es un convenio que lo hicimos, no tiene más de 10 años, ¿no? No está todo esto de la ultraactividad, qué sé yo, convenio que viene del 75, que no se modifican. Pero me parece que es otro momento y que puede haber margen para... Todos están hablando de reforma laboral, ¿no? ¿Cómo fue la historia con Sport Club? ¿Cómo fue? Tenemos un origen común. Mis dos socios, cuando hacemos este primer gimnasio, yo estaba asociado con este amigo que te digo, que me viene y dice, che, hay un club cerca que yo ya había empezado con el fútbol, pero él estaba en otra actividad y me llevó a ver el club. Después nos asociamos, jugaba al rugby conmigo, y otro más que también era amigo del colegio. Ahí nos juntamos. Eran amigos del colegio. Uno sí, uno de rugby y otro del colegio. ¿De qué colegio? Del Devoto School. Yo fui al Devoto School y fui al Copelo también, pero a Pablo lo conocí. Y en el Kennedy, que era otro colegio de Devoto, que había cerrado. Y ahí nos juntamos, hicimos esta sociedad,
para desarrollar el primer club, el segundo, el tercero, y en el 98, 97, no, sí, 98, empezamos a tener diferencias, nos complicamos, éramos muy jóvenes y todos teníamos como mucho ímpetu y distintas visiones. ¿Eran diferencias personales o eran diferencias de dónde llevar el negocio? Yo tenía mucho el foco en desarrollar una empresa. Y yo sentía que uno de mis socios quería hacer negocios. Y no es lo mismo para mí. ¿Cuál es la diferencia? Vos en un negocio podés entrar y salir. Hacer un negocio, entrás, salís, ganás plata. Con eso haces otro negocio. No están ni mal ni bien. No hago ninguna valoración. Una empresa es crear una empresa, la estructura de empresa, desarrollar una por la actividad. marca, Cuidar la marca, cuidar la sí. identidad, a pesar de que en algún momento no sea negocio, provisoriamente. Sí, tal cual. De hecho, nosotros hemos entrado en algunos mercados donde cuando llegamos a Rosario, donde mucho tiempo lo bancamos porque no era rentable, pero lo sosteníamos, ¿no? Porque en algún momento esto va a funcionar y así fue. Pero de vuelta no hay una valoración, pero yo tenía el foco en eso y me enfoqué en esta actividad. Yo no hago otra cosa. No sé hacer otra cosa. Y entonces. No hago otro negocio. 98, no, ni negocio inmobiliario, no, nada. 98, ¿cómo fue? ¿Hubo puteadas, gritos, tropadas? Sí, tropadas no, pero. El resto sí. Pero. Bueno, nos separamos, hicimos como un. Y hoy compiten. Los dos competimos contra el sedentarismo, ¿no? Pero son modelos de negocios distintos y cada uno armó su historia y está bien. ¿Cuál es la diferencia entre Megatron y Sport Club? Bueno, Sport Club tiene franquicias, básicamente tiene muchas franquicias y desarrolló un modelo que se llama Familias Sport Club, que capaz que en un club de barrio ellos te ponen ese logo de Familias Sport Club y sus clientes corporativos pueden ingresar a esos gimnasios. ¿No? Yo quiero tener el control de la experiencia del usuario en todos los lugares donde está mi marca. Por eso no franquicias. Por eso no franquicio. ¿Y el corporativo es importante? Sí, es ¿En tu importante. negocio? Es importante, pero no llega al 15, debe estar entre el 15 y el 20% de los ingresos. Nosotros ahí teníamos una alianza con una compañía que se llama Wellhub, que antes se llama Gympass, que es una plataforma digital, que es como el Airbnb de los gimnasios, que une compañías con gimnasios. No tiene gimnasios físicos, pero... es hermoso, armar una plataforma de intermediación. Es una plataforma de intermediación, es un unicornio ya, está muy invertida, está en Estados Unidos, en España, y la verdad que encontramos un buen complemento. Ellos ¿Te trajo clientes corporativos que vos capaz no hubieras llegado de otra manera? Nosotros tenemos nuestra línea corporativa, pero ellos nos aportaron clientes que no teníamos y vemos que no hay canibalización, ¿no? Fernando, te hago una pregunta por una experiencia que es de responsabilidad empresaria, no de negocios, que fue la experiencia en la Antártida. Sí. ¿Cómo surgió la oportunidad? ¿Por qué te metiste ahí? ¿Qué te interesó? ¿Quieres explicar exactamente qué hiciste para el público? La verdad que para mí es fantástico la Antártida y es una experiencia única y soy un agradecido de poder haber aportado un pequeño, o aportar, ¿no? Porque lo digo en presente, un granito de arena para que nuestros compatriotas que están trabajando y haciendo patria ahí todo el año en condiciones muy inhóspitas, muy duras, las misiones se quedan un año entero en las bases, puedan tener un espacio para... Había un estudio de que subían de peso, ¿no? Por ese mismo motivo. Sí. Creo el disparador fue hace unos años. Hay gente que vuelve en ese año con 8 o 10 kilos de más, porque no tenían mucho para hacer, sobre todo en invierno, con menos 40 no puedes ir al exterior a caminar, no puedes hacer prácticamente nada, y que comes y no te moves, y no estaba bueno. Y también como espacio de esparcimiento y de desconexión, ¿no? con tu trabajo. Y bueno, entonces nos juntamos con el Comando Conjunto Antártico, que es
que es una institución relativamente nueva que administra todas las bases, las 13 bases que tenemos en nuestro territorio antártico, que es el país que más bases tiene. La Argentina, hay 7 bases que son permanentes. Y en las 7 bases que son permanentes, no te voy a decir que armamos un gimnasio, porque capaz que uno piensa en un gimnasio, pero en algunos sí, tienen perfil más de gimnasio, y en otros son espacios donde podés hacer actividad física. Llevaste máquinas, digamos. Llevamos máquinas, llevamos cintas, llevamos bicicletas, llevamos peso libre, llevamos mancuerna, colchonetas, programas de entrenamiento. ¿Hay algún contrato? ¿Es una donación? ¿Ustedes? Es una donación. Es una donación. Nosotros no percibimos ni un peso. ¿Y el mantenimiento y todo eso queda a cargo de la base? Hacen mantenimiento y cada tanto, si hay una máquina que se rompe, no sé qué, la traen en el Hércules o en el Irizar y la reparamos. Hemos mandado gente a reparar máquinas allá también. Y bueno, estamos en las 7 bases permanentes. La más importante está el gimnasio más importante está en Esperanza y en Marambio. En Esperanza es una base que tiene como una comunidad, es la única que tiene escuelas, que tiene iglesia, tiene una radio. Y tuve la suerte de viajar. ¿Personal también mandaron? Eso depende. Y esto es una acción de responsabilidad social empresaria que Sí. vos haces, y se te ocurrió a vos. ¿Cómo surgió? Se me ocurrió por un gerente que trabajaba conmigo, que tenía relación con alguien que trabajaba en el Comando Antártico, y de ahí vino y cuando me dijeron, ¿cómo hacemos? Me dice, pasado mañana sale un Hércules y venís, dale, vamos. Y subí al Hércules y fui. Y te copaste. Ahí te copaste con lo que viste. Y Me recopé. Es increíble lo que pasa en la Antártida. Y me parecía como una forma de difundir, también nosotros difundimos. ¿Pero propusiste vos? O sea, vos o te pidieron. Queremos, no sé, y nosotros empezamos a cranear y propusimos esto y aparte capacitamos a todas las misiones que van a la Antártida. O sea, la misión que va a ir, creo que en septiembre de este año, empieza a capacitarse. Eso te quería preguntar. ¿El personal es personal de la base coachado por ustedes? Sí. Como personal trainer de la base. Es personal militar y vienen a entrenar, a hacer una previa en Megatlón, y hay algunos que les damos el curso que los llamamos trainer antárticos, que es un curso que tiene muchas horas para transmitir, ¿no? Para poder hacer un plan de entrenamiento. Pues son profesores del ejército, ¿no? O del ejército, las Fuerzas Armadas, de las distintas fuerzas, y van a trabajar allá, y son los que arman los planes de entrenamiento y son los que van a estar a cargo de los distintos gimnasios. Es súper interesante. Hicimos lo mismo más chiquito, con la Fragata Libertad, que armamos algo ahí, y el viaje en el Irizar para mí fue el regalo más lindo que pude haber tenido, la recompensa más grande. ¿No te asustaste un poco con...? En el pasaje Drake estuvo dicen picante. Dicen que es Estuvo picante. picante. ¿Que está muy picado el mar o...? Estuvo Sí, picado, dicen que pero... Ahora hay 17 metros, dicen. Sí, no nos tocó lo peor, ¿no? Pero es increíble el amor que tiene por ese buque la gente que trabaja ahí y toda la gente que está en la Antártida, ¿no? Que es un lugar para desarrollo científico, para cuidar la soberanía. Te vas enterando de cosas. No hay armas en la Antártida, ¿no? No puedes tener un arma. No puedes llevar un perro. No puedes llevar... es todo autóctono. El perro, claro, para evitar la contaminación. Sí. Te paso un poco a la Argentina. Recién hablaste de una reforma que está picando, que es la reforma laboral. Hay otra reforma que está picando que también toca, al menos de filón, tu ámbito de trabajo, que es el de las asociaciones civiles deportivas, ¿no? Uh-huh. La idea de si tienen que ser empresas o tienen que seguir funcionando como asociaciones civiles. ¿Vos ahí tenés una postura? Sí, que puede ser una mezcla de la pregunta que me acabas de hacer. Algunas pueden ser asociaciones civiles. Yo permitiría claramente que pueda haber clubes privados de fútbol. Sí. Pero ¿cómo sería el mix? O sea, que algunos clubes se privaticen y otros se mantengan en civiles. Y bueno, el Real Madrid y el Barcelona son asociaciones civiles sin fines de lucro y compiten en una liga. De hecho, son los mejores clubes, donde hay un montón de clubes que son privados. Para mí la convivencia se puede dar con mucha claridad. No veo un inconveniente por ese lado. Y
igual no es mi ámbito el del ¿No fútbol. sería contraproducente para tu negocio, por ejemplo, si privatizan Racing y el que lo compra dice, no, yo voy a manejar el gimnasio? Lo va a tener que hacer mejor que yo. No creo que lo haga mejor que yo, porque yo me especializo en eso. No. De hecho, nosotros compramos un gimnasio, y no voy a dar nombres, que era de una prepaga, que se quiso, me voy a otro tema, ¿no? Pero que se quiso lanzar al mundo de los gimnasios. Y no lo hicieron bien. Y no le funcionaba. Y se dieron cuenta que no era su expertise, que no es de lo que sabían, y se los terminé comprando. Y funcionan mucho mejor cuando lo tenían ellos. No me preocupa, lo más mínimo. ¿Y no sentís que...? Y en todo caso, competiremos. Me divierte. Ok. ¿Y no sentís que esta cosa de que los clubes son de los socios no entraría un poco en tensión si se habilita esto? Clubes que tienen socios hace mucho tiempo, que quieren participar en decisiones. Yo creo que a ver, hay muy poca participación de los socios en las decisiones políticas de los clubes. Está muy concentrada la toma de decisiones. Son como, en algunos casos son como empresas sin serlo, ¿no? Y me parece que está dibujado bajo el formato de una asociación civil, una estructura de poder y que poco tiene democrática, ¿no? A mí a mí no me preocupa. Y también pensé, no digo, veo el fútbol italiano, el fútbol inglés, el fútbol español, digo, se perdió la pasión en un club, no sé, Inter va a jugar la final de la Champions. Los hinchas, los tifosi del Inter, perdieron la pasión por su club a pesar, porque es privado. No, el Chelsea, cuando el ruso que lo tenía lo inhibieron, se vino un poco para abajo. Bueno, Después, está bien. Después levantó. Está bien, pero pasaron las dos cosas, digamos. Pero, a ver, también le puede pasar a una asociación civil que, a ver, administrar bien no debería ser patrimonio ni de un privado ni de una asociación civil. Es una condición necesaria, ¿no? Tener una gestión profesional. Y muchos clubes la tienen. Y lo hacen muy bien. Y no van a tener ninguna necesidad. ¿Qué club te parece que está bien administrado? River. Y soy de Boca. ¿Y Boca cómo está A administrado? Román, ¿cómo lo ves? Y Boca es un desastre. Me parece que está muy mal. Está en el peor momento institucional de su historia. ¿No te tienta meterte? Siendo hincha de Boca, No, teniendo experiencia en gestionamiento del club. No. Política, Ahora no. política tampoco. Política tampoco. Por ahora, no es que no me interese, es que me gusta mucho lo que hago. Eso, compite con lo que hago y gana lo que estoy haciendo. Hablando de política, ¿cómo tomaste el triunfo de Milei? Que fue una disrupción política, ¿no? Nadie lo esperaba. ¿Lo esperabas vos? ¿Y la noticia qué te pareció? ¿O te dijeron, bueno, Milei es presidente? Al final sí lo esperaba. Estaba convencido que iba a ganar. Al final es el balotaje. Sí. En la previa no, y creo que nos sorprendimos, la mayoría nos hemos sorprendido. Pero evidentemente el hartazgo de la sociedad con la política conocida era muy alto y creo que terminó siendo determinante, ¿no? Y yo, yo estoy conforme, estoy contento, estoy entusiasmado, estoy esperanzado y creo que está haciendo una muy buena gestión. ¿Qué cosas te gustan un poco más y qué cosas decís, bueno, pará, qué sé yo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas lo ves bien encaminado y qué cosas capaz que decís, bueno, esto lo podría mejorar un poco? Me parece que había una cuestión de orden fiscal que no debería tener ideología, pero la tiene en la Argentina y en muchos países está fuera de discusión, ¿no? Digo, en Uruguay puede ganar el Frente Amplio, puede ganar el partido Los Blancos, Los Colorados, y hay cuestiones que son políticas de Estado que no se tocan, y a veces acá que nosotros queremos inventar la pólvora, ¿no? Y me parece que ese sinceramiento fiscal está bueno, poner las cuentas en orden,
que se haya, nada, que haya un clima distinto para poder hacer inversiones, que haya una liberación o un ordenamiento de todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, que está muy, muy difícil, muy complicado. Esto que vos contabas de las máquinas, de los Sí. repuestos. ¿Y Sí. qué no te gusta? No, yo trato en general soy un optimista y trato de pararme En lo que te gusta. en lo que me gusta, y sé que las construcciones de poder son complejas, que es un país difícil, que es difícil que haya un partido o una gestión no peronista en el poder, y que pueda cumplir con sus objetivos y avanzar. Pues es difícil, es un país... Y hablando de eso, cuando viajas al exterior y hablas con alguien que no es argentino y te dice, ¿qué es el peronismo? ¿Qué le respondes? Qué pregunta difícil, ¿no? Pero surge. ¿Eh? Aparece cada tanto. Sí, sí, sí. Lo primero que me sale decir es que es una maquinaria de poder. Y que es el movimiento político más importante de la Argentina, o más protagonista de la Argentina de los últimos 80 años, de la llegada de Perón. Difícil explicar cómo un partido sigue teniendo el nombre de su líder, porque creo que no ocurre en ningún lugar del mundo, ¿no? Un partido tan protagonista que se siga llamando peronismo, o con toda la simbología que tiene, y que es eso, y depende quién sea el dueño de la franquicia para qué puede pasar, ¿no? Porque puede tener peronismo izquierda, derecha, es tan amplio esto del movimiento que a veces confunde, ¿no? No tendría que haber franquiciado, tendría que haber hecho como Megatron, no tendría que haber franquiciado, ¿no? No tendría que haber franquiciado. Hoy en día es Sport Club. Claro, ese es por club el peronismo. Y bueno, me parece que hay un modelo que se agotó, y que se tiene que reinventar el peronismo, ¿no? Para dar soluciones reales a la gente, que no lo pudo hacer en los últimos años. Bueno, pasamos al Proust. Dale. Lo hago yo. Si querés, sí, refresca un poco, porque te estamos bombardeando. Igual, tranquilo, es el último tramo, es el sprint final. ¿Con qué cosas te reís y qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas? Hoy, te diría, en el día de hoy, yo soy abuelo y tengo un nieto de 8 meses. Felicitaciones. Y lo veo a mi nieto y me río. Es una cosa que descubrí un sentimiento nuevo, ¿no? Lo veo y ya me genera una sonrisa. También me río con un montón de cosas, con mis amigos, nos divertimos mucho, pero hoy el que me saca la sonrisa más linda es mi nieto. ¿Crees ¿Y en qué? Dios? Ah, perdón. No te... ¿Y con qué lloro? Soy sensible y con algunas cosas, no sé, que ocurren, no sé, hasta puedo llorar con una película. No sé, ¿no? ¿Crees en Dios? No sé. Está bien. A ver, Es una respuesta, ¿eh? Es así esto. voy y vengo. No soy religioso. Creo que hay una fuerza superior, pero no es el Dios que tenemos en el imaginario, y que tiene que ver más tal vez con la naturaleza, ¿no? Como que me parece que como que la naturaleza es Dios, algo por ahí, ¿no? Y hay tanto misterio, ¿no? Con el origen, no sé, de la vida misma, que, no sé, me hace pensar que hay algo, una fuerza. Hay algo ahí. Algo hay, pero no en un Dios que nos cuide. cuide, todo eso. No. Si tuvieras una capacidad de ahorro de solo $1.000 por mes, ¿en qué los invertirías? En mi negocio. La ahorro, pero bueno, sí, en mi actividad. Pero Siendo una persona afuera, siendo un ciudadano de a pie. Siendo ciudadano De a pie. pronto ahorraste $1.000 por mes por el laburo que tenés. Sí. Estoy pensando.
En empresas petroleras argentinas. Comprarías acciones de Sí. YPF, YPF, Vista, Pampa. Bien. ¿Cómo definirías el capitalismo? El capitalismo como... wow, estoy volviendo al ciclo básico, ¿no? Bueno, pero sos administrador de empresas. Pasemos por todos lados. Me paseó por todos lados. Para mí el capitalismo fue una revolución para la humanidad, ¿no? En términos de la capacidad de generar bienes y servicios, pues si vos analizás cómo avanzó la humanidad en los últimos 2000 años y el salto que hace cuando aparece el capitalismo es una forma imperfecta de generar la mayor cantidad de bienes y servicios de la forma más eficiente posible. ¿Personaje histórico favorito? Personaje histórico favorito. Histórico. No sé, histórico me sale San Martín, pero no quiero decir algo más. A ver, más cercano. Viene arrancando un punto San Martín. Igual vale porque muchos dijeron San Sí, Martín, sí, así que sí, vale. Sí. No histórico, pero a mí, por ejemplo, capaz que tiene que ver con el mundo de la tecnología, no sé qué, Steve Jobs, me pareció un tipo revolucionario. ¿Qué empresarios argentinos admiras? ¿Qué otros empresarios, no? Admiro a Galperín. Admiro a... En Endeavor hay muchos emprendedores que son... Vos estás en Endeavor, ya lo sé. Sí, soy emprendedor en Endeavor y ahí tuve la suerte de conocer también a la gente de Globan, que han creado empresas que generaron mucho valor. Al fundador de Despegar. A ver, estoy pensando. Y admiro mucho, capaz que no tienen un nombre y apellido conocido, pero esa gente que va a su fábrica, que va a su empresa, que labura, que está todo el día, que empuja, que no la quiere vender, que la quiere sostener. Admiro a esa gente que ama su trabajo, que quiere producir, que quiere hacer buenas cosas para la sociedad, para aportar valor y que hace todo con mucha pasión. ¿Sabes cocinar? Poco, soy un buen asador. Bueno, con eso Soy un buen respondiste. asador. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? A ver, a mí me duele la Argentina. Me duele que un país como la Argentina tenga 37, 38% de pobreza, cuando no debería tenerlo. Me parece que es inmoral que tengamos estos niveles de pobreza. Y máxime cuando lo hemos visto en los últimos, si uno toma una visión un poquito más amplia en el tiempo, países de Latinoamérica, no me voy a comparar con Europa, que han partido de lugares mucho más complicados que el nuestro y que han evolucionado, que tienen pobreza, pero han evolucionado. Nosotros involucionamos y a mí me da mucha bronca, ¿no? Y me da mucha bronca que chicos jóvenes se quieran ir del país a trabajar a otros lugares. Y cómo le explicaría, lamentablemente, la Argentina tiene un problema para mí dirigencial, pero no solo político, empresarial, sindical, en la justicia, y que la democracia tiene una deuda, sobre todo la democracia a partir del 83, tiene una deuda enorme con los más pobres, con el sector más abandonado en la Argentina, ¿no? Porque no pudo dar
no pudo dar soluciones para que la gente viva bien. Y eso lo tiene que resolver la democracia. Y no lo pudimos resolver. ¿Considerás que la democracia puede resolverlo? Absolutamente. Que es la única forma de resolverlo. Pero también que los políticos se pusieron en un lugar donde se despegaron de la sociedad y empezaron a jugar su partido olvidándose de para qué están ahí, ¿no? ¿Y cómo lo explico? Y creo que por ahí, por ese lado. Que creo que ya está contenida la explicación. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? Me parece que en su comunidad, en la gente, en los vínculos sociales, en los lazos entre las personas, en la comprensión de los problemas. Creo que Borges era que decía que está sorprendido de cómo un país con gente tan ordinaria, cómo un país con tanta gente ordinaria, no me acuerdo bien era, pero pudo ser un país tan extraordinario, ¿no? Y nosotros creo que tal vez no somos tan ordinarios en ese sentido. Pero hicimos un país... Pero no pudimos hacer un país extraordinario. O sea, hay una falla ahí, ¿no? Claramente, social. ¿Qué ocurre después de la muerte? Nada. ¿Cómo ves a la Argentina para 2050? Para 2050, y la sueño como uno de los países líderes del mundo. ¿Pero es un sueño o ves que hay base para eso? ¿Hay fundamento? Hay un montón de fundamentos. Muchísimos fundamentos. Bueno, Fernando, mil gracias por haber venido. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.